Este podcast es realizado gracias al patrocinio de GLIS 581. Hoy en San Antonio del Táchira, porque nosotros seguimos insistiendo en presentar, preservar, proponer, promover lo que es la cultura en nuestra zona de frontera, en nuestro espacio geográfico andino, donde nace Venezuela. Algunos dicen que no, pero nosotros insistimos que documentos históricos hablan de que Venezuela nace por San Antonio del Táchira. Y nuestro invitado especial es un sanantoniense que viene a presentarnos un libro después de 33 años y bautizado el 2 de noviembre. Alexis Balsa Medina, quien nos presentará lo que es San Antonio del Táchira, ciudad primada de la libertad, escrita por Marco Tulio Balsamora, que además de ser un personaje histórico en nuestro municipio Bolívar, en nuestro estado Táchira, viene a ser también históricamente un político y profesor de matemáticas, profesor de lo que son las ciencias matemáticas. Y el día de hoy, este libro, después de 33 años, le vamos a dar su presentación, así como hemos hecho presentaciones con el profesor Omar Villamizar, así como vamos a hacer la presentación con el profesor Marco Suárez de un libro muy importante aquí en el estado Táchira. Pues hoy le queremos hacer un merecido reconocimiento al profesor Marco Tulio, profesor, porque tuve la oportunidad de ver materia con él en el UFROM y que hoy le vamos a dar un merecido reconocimiento. Así como se lo hemos dado a muchos sanantonienses, queremos el día de hoy dedicarle este espacio, este podcast, al mensaje, al profesor y al político que, nos hace llegar, y que nosotros queremos que también este libro, importante libro, llegue a las manos de todos los niños de aquí de San Antonio, porque va a formar parte de lo que es la idiosincrasia, la formación, la educación de todos nuestros jóvenes aquí en este espacio geográfico, en donde decimos e insistimos que esta es la frontera más activa y dinámica de América Latina. Bienvenido, profesor. Hola, muchas gracias, licenciado Sergio Arenas. Bienvenido a la casa de la familia Balsa, la casa de mi padre Marco Tulio Balsamora, aquí en el barrio Lagunitas, el emblemático barrio Lagunitas de San Antonio del Táchira. Agradecido con sus palabras, la deferencia que tiene con mi padre. Una de las cosas que nos enorgullece a los Balsa es que siempre se habla bien de mi padre. Siempre se habla bien de Marco Tulio, siempre se le reconoce a mi padre el amor por San Antonio del Táchira. Bienvenido a la casa de los Balsa. Alexis, nosotros sabemos que pasaron 33 años después de escrito, pero yo quisiera que compartiera con esas personas que van a ver dentro y fuera de nuestras fronteras ese por qué, esa fecha para esperar y bautizar este libro el 2 de noviembre de este año, 2024. En este mes. Bueno, mi padre escribió una serie de documentos, hizo una serie de escritos, durante su vida hizo la recopilación de documentos, la recopilación de fotos, de imágenes y de hechos particulares sobre la historia de San Antonio, historia y hechos que nos colocan en la palestra importante en la época, no solamente en la época de la independencia de Venezuela, sino en la época actual. Y eso nos debe llenar de sumo orgullo a todos los sanantonienses. Mi padre, a lo largo de muchos años, 30 años, 40 años, escribió notas en agendas,
en su máquina de escribir, precisamente en este despacho de la Casa de los Balsa, donde nos encontramos. Aquí mi papá pues produjo todos esos textos, todos esos escritos. Este libro más que todo una investigación. Este libro fue una investigación de muchos años de mi padre. Son pocas páginas, pero contemplan de forma didáctica todo la historia de San Antonio, del hecho fundacional hasta determinado tiempo, que lo vamos a explicar en un resumen en el desarrollo de este programa. Mi padre en el año 1991, es decir, hace 33 años, me comunicó que había terminado, que ya tenía la compilación, ya tenía el material suficiente para hacer un libro, para publicar un libro. Pero él me comentó, me encargó que este libro, que ese texto que me estaba entregando en ese momento como culminación de su trabajo de investigación, fuese publicado para los 300 años de San Antonio. Le dijo, palabras textuales: hijo, le encargo a usted que cuando San Antonio cumpla Increíble, ¿no? Y estamos 300 años, en el año 24, publíqueme el libro y lo distribuye a la sociedad, para que la sociedad recobre valores que creo que se van a perder. Utilizó ese término: creo que se van a perder los valores. Cuando mi papá escribe este libro, y eso lo describo yo en una dedicatoria que le hago en el libro, en la página número 5. Cuando mi padre termina el libro, pues San Antonio era una ciudad pujante, que no se detenía en crecer. Se desarrollaba y se cumplía un comercio sobresaliente, un crecimiento vertiginoso, nuevas construcciones, edificios, obras de envergadura. San Antonio no paraba en desarrollarse. Pero mi padre visualizó, dentro de su afecto, dentro de su cariño, dentro de su amor, a pesar de que mi padre no era sanantoniense, de eso vamos a hablar también, él, dentro de su amor por San Antonio, él visualizó que en un momento determinado íbamos a entrar en crisis, íbamos a perder los valores, se iba a olvidar la historia, se iba a olvidar el orgullo histórico y el patrimonio moral que tenemos los sanantonienses, que es su historia rica. Para muchas personas, Alexis, perdóname que interrumpa, para muchas personas el hecho cultural de un municipio lo pasan por alto. Exacto. Entonces, y eso no se puede ni se debe perder. Eso fue uno de los petitorios que me hizo mi padre en el año 91. ¿No? Yo recién estaba graduado de abogado y guardamos con esos textos, esa recopilación de documentos para construir este libro. Lo guardamos, lo embalamos, mi madre lo embaló, lo embalamos y lo guardamos en un sitio que permaneció por mucho tiempo, y de vez en cuando le hacíamos un mantenimiento para que las hojas no se deterioraran. Unos meses o un tiempo antes de mi papá fallecer, vuelvo y me insiste. Estamos próximos a cumplir los 300 años. Eso fue en el año 2017. Mi padre falleció en enero del 2017. Me dice el libro para los 300 años. Yo le dije: padre, eso es un compromiso ineludible, un compromiso, es la voluntad suya y se lo vamos a cumplir. Cuando se acercó el año 24, a comienzo de este año, empezamos a organizar todos los textos y encargamos la publicación del libro. Mi padre ya le había dejado todo organizado. El nombre del libro se llama La Ciudad Primada de la Libertad. Eso también tiene una explicación.
Y el libro pues contiene 4 elementos fundamentales Esos 4 elementos son históricos. de la historia rica de San Antonio del Táchira. Nosotros hemos podido observarlo y la parte de las gráficas, las imágenes históricas, la portada y contraportada, pues, unas actualizadas, otras son de la época remasterizadas, dirían algunos, ¿no? De verdad que háblenos de esos 4 elementos que componen este libro, Alexis. Los cuatro elementos, hay que sentirse orgulloso de ser sanantoniense. La familia Balsa es una familia sanantoniense. La casa de los Balsa es una casa que por sí misma cuenta la historia de San Antonio del Táchira. En el recorrido que podemos hacer por esta vivienda, por esta casa, podemos conseguir con imágenes, fotos, cuadros de la historia de San Antonio, con espacios para Si alguien quiere conocer la casa, pues conversar. La casa está abierta. Mi padre fue un hombre siempre de puertas abiertas y a mi padre le gustaba que lo visitaran para mi papá hablar sobre estos hechos. Y aquí incluso hay una habitación donde nos podemos sentar a conversar sobre la historia de San Antonio. Quien desee venir aquí a conversar con nosotros. Alexis, Y la familia Balsa le brinda un cafecito. antes de comenzar con esos cuatro elementos, nosotros queremos invitar, porque estaríamos editando este podcast, lo estaríamos editando entre el día de hoy y mañana, y yo creo que estamos a tiempo. Queríamos invitar a la inauguración de la Feria Internacional del Turismo Bueno, de Venezuela, cuya sede va a ser San Cristóbal, Estado Táchira, y eso es sumamente bonito, importante, y darle hay que participar en eso. esa información a quienes vayan a ver este podcast. ¿Por qué? Porque precisamente estamos hablando cuando hablamos de la Casa de los Balsa y decimos, o los invitamos, me atrevo a invitar, Claro, sí. darle palabra Libremente lo puedes hacer. a la gente de San Antonio, que es promover el turismo, y eso es algo que nosotros no podemos dejar pasar por alto, porque esa es la identidad de un municipio, es la identidad de un país, es la identidad de un estado. Y por supuesto, en este periodo, en estos días de Feria Internacional del Turismo de Venezuela, pues cómo no invitar a quienes vayan a pasar a Colombia, que vengan La familia Balsa no tiene ningún problema. están invitados. No tiene ningún problema en alguna autoridad o alguna guía que quiera mostrarle algunas cosas de la historia de San Antonio. Con mucho gusto, las puertas de la casa de la familia Balsa en el barrio de Las Bonitas están abiertas para que vengan a revisar, para conversarles sobre mi padre, sobre la historia, para que vean imágenes, fotos, cuadros y compartan un cafecito tachirense, Sabroso. bramonero, de Bramón, Ah, con la familia Balsa Mora. Como te comenté, mi padre pues no era sanantoniense, pero mi padre en su vida amó profundamente a San Antonio del Táchira. Mi padre nació en Mérida en el año 1933. Los padres de mi padre, es decir, mis abuelos, don Benedicto Balsa, el padre de mi papá, era nativo de la aldea Jají, en el estado Mérida. y él no es de San Antonio. Y mi abuela paterna, doña María de los Ángeles Antonia Mora Contreras de Balsa, era de la Azulita, estado Mérida. En el año 1937-38, cuando se desarrollaba la presidencia del general Eleazar López Contreras, luego del fallecimiento de Juan Vicente Gómez, Juan Vicente Gómez, un sanantoniense. otro sanantoniense, el presidente Eleazar López Contreras le envía un telegrama, una carta a mi familia, porque mi abuela, la mamá de mi papá, doña Antonia, era prima hermana del presidente de la República, era prima hermana del general Eleazar López Contreras. Y le encarga a mi abuelo, Benedicto, que venga a la frontera a ayudar a organizar la génesis de la Guardia Nacional, conocidos los azules.
ahí es como los Balsa se trasladan de Mérida y se instalan en San Antonio del Táchira. Mi padre pues era un niño aún. Ya había nacido mi padre y había nacido un hermano de mi padre, Gustavo Balsa, que después fue uno de los controladores aéreos importantes del aeropuerto de San Antonio del Táchira, tío Gustavo Balsa, hermano de mi papá. Los Balsa se establecen en San Antonio en el año 37, 38. Mi abuelo ayuda en la organización de los Azules, que son la génesis de la Guardia Nacional. Después mi abuelo sigue en el tema de crea una industria, crea un comercio para fabricarle los uniformes a la Guardia Nacional. Mi abuelo era el que en esta casa precisamente confeccionaba los uniformes, las gorras, las viseras de los militares de la Guardia Nacional. Mi abuela era el que hacía las cristinas y ayudaba en la confección de los uniformes de la Guardia Nacional. Así es como los Balsas se establecen en San Antonio del Táchira. Ya ligados a la creación de la Guardia ligados a la creación una historia muy bonita de la Guardia Nacional, ligados a la creación de los Azules, que fueron la génesis de la Guardia Nacional, porque aquí en San Antonio es donde nace la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se crea aquí en San Antonio por decreto del presidente Eleazar López Contreras, que como lo señalé, era primo hermano de mi abuela, de la madre de mi padre. Y ahí pues comienza la historia de los Balsa en San Antonio del Táchira. Quiero señalar, mi padre no era sanantoniense, era merideño, pero mi padre se volvió sanantoniense, y en el libro él lo describe, ¿no? Cómo él se volvió pues, ese amor profundo por San Antonio del Táchira. Mi padre fue presidente del Consejo Municipal de San Antonio del Táchira, lo que hoy día es alcalde. La figura del alcalde. Fue un dirigente político social cristiano por muchos años, funcionario, el presidente del Instituto Agrario Nacional, en el gobierno del doctor Luis Herrera Camping. Cumplió una serie de funciones y mi papá se quedó aquí en San Antonio. Y cualquiera pensaba que mi padre era San Antonio por ese amor que tuvo hasta el momento de su fallecimiento, cuando él hablaba y contaba cosas con aquel amor y con aquel fervor de sanantoniense que más o menos se describe en este texto, en este libro, La ciudad primada de la libertad, en el cual él señala esos 4 elementos fundamentales en este libro. Uno, que es una de las cosas que a mí más me enamora de San Antonio, que es el hecho fundacional. El hecho, cómo se fundó, qué fue lo que movió en ese 1724 para que se fundara San Antonio. Aquí se describe el hecho fundacional, se explica cuál fue el elemento que movió el hecho para que se fundara San Antonio, que no es otro que la fe católica, la fe cristiana. Eso fue lo que movió la creación de San Antonio del Táchira. El segundo elemento que se desarrolla en el libro La ciudad primada de la libertad es la gesta comunera, que es otro elemento valioso para los sanantonienses. La gesta comunera fue una gesta que nació aquí en San Antonio, alimentado lógicamente de algunas poblaciones del otro lado de la frontera, específicamente de Colombia, pero en San Antonio fue donde se fortaleció la gesta comunera, que fue la chispa que encendió la independencia de Venezuela. Eso es un hecho ineludible que nadie lo puede descartar. Aquí en San Antonio se comenzaba a respirar aire de libertad frente a la corona española, la reacción por los atropelías y los atropellos de la corona española contra este pueblo reaccionó en esa gesta comunera, que es una historia rica que aquí también se describe. El tercer elemento fundamental que ya coloca a San Antonio del Táchira, licenciado Sergio, coloca a San Antonio del Táchira en un sitial importantísimo, fueron las visitas de Simón Bolívar a San Antonio del Táchira. ¿Por qué se llama la ciudad primada de la libertad? Porque San Antonio del Táchira es la primera ciudad libertada de Venezuela. El genio incomparable Simón Bolívar llega a San Antonio y nos reconoce que somos venezolanos.
porque él percibió de las personas que lo recibieron en ese momento, en esa madrugada del 1 de marzo de 1813, percibió que los sanantonienses nos consideramos venezolanos. No fue que nos impusieron la nacionalidad venezolana. Los sanantonienses de ese entonces quisimos ser venezolanos y se lo hicieron saber. Digo, se lo hicimos porque yo me ubico en esa historia, eso es parte de la herencia. Se lo hicieron saber los sanantonienses en ese entonces a Simón Bolívar que éramos venezolanos. Y Simón Bolívar, el primer pueblo que libertó fue a San Antonio del Táchira, y por eso mi padre colocó el libro, le dio de nombre la ciudad primada. Y frente a muchas adversidades, porque todavía no tenía el consentimiento para pasar para territorio venezolano, sino que fue una propuesta para comenzar la gesta de independencia. Y de aquí comenzó nada más y nada menos que la campaña admirable que intronizó a Venezuela en la libertad prácticamente definitiva. Después vinieron otros hechos que interrumpieron el tema independentista. Y San Antonio del Táchira se le dio ese sitial, en ese momento histórico de 1813, San Antonio ocupó un lugar importantísimo en esta parte del mundo, ¿no? La gesta de Simón Bolívar. Y Simón Bolívar llama a San Antonio del Táchira la valerosa y patriótica Villa Heroica, no por un hecho para quedar bien con la muchedumbre que lo recibía. Simón Bolívar dice que San Antonio es una patriótica y valerosa población, porque ya veníamos acumulando ese calificativo y Simón Bolívar ya lo sabía. Ya sabía que aquí se había desarrollado la gesta comunera, y eso es valeroso, la rebelión contra la corona española, para lograr encender la chispa independentista, ¿sí?, que se materializó en 1811, muchos años antes de la visita de Bolívar a San Antonio. Todos esos hechos los conocía y los entendía Simón Bolívar, y por eso nos llamó a los sanantonienses la valerosa y patriótica, porque los sanantonienses, cuando llegó Bolívar, le dijeron a Bolívar: nosotros somos venezolanos, nosotros queremos ser de esta provincia, de la provincia de Mérida, de la provincia de Maracaibo, ¿no?, que eran las jurisdicciones que ordenaban esta parte del territorio, y por eso nos llamó también a los sanantonienses patrióticos. La villa valerosa y patriótica, villa heroica, y heroica porque los sanantonienses le manifestaron a Bolívar que lo querían acompañar en su gesta admirable, y un sinnúmero de sanantonienses acompañó a Bolívar en ese inicio, y se trasladaron desde San Antonio prácticamente hasta el estado Trujillo, sanantonienses acompañando a Bolívar, y por eso lo llamó valerosa, patriótica, villa heroica. Y es que ese movimiento que fue un término que Bolívar no lo hizo para quedar bien con la muchedumbre, sino fueron tres elementos que ya los sanantonienses o por darle el tenían. justo reconocimiento a lo que había sido previamente ese movimiento de comuneros, porque ese movimiento de comuneros también fue golpeado, y bueno, fue una causa originaria más del movimiento de independencia y de esa gesta del inicio de la campaña admirable que comienza por aquí. Indudablemente, licenciado Sergio. Y hay muchos que dicen que, ¿cómo comienza Venezuela? Bueno, ahí está la campaña admirable, el movimiento de los comuneros, y ahí que también, ese es el trabajo que nosotros queremos hacer desde aquí, y con las personas que de primera mano, y sus familiares, sus padres, abuelos, y elementos que históricamente tenemos que resaltar para generar la identidad del venezolano, pero más que todo del sanantoniense, y del hecho del nombre como tal, de la heroica villa de San Antonio, que hay muchos que, pero ¿cómo elaborar o cómo hilar
toda esa serie de elementos históricos que estamos trayendo a colación. Es eso, tratar de evocar la parte histórica para nosotros no equivocarnos en decir de que la historia no tiene repercusión aquí. No, la historia tiene repercusión en Venezuela del hecho generador que fue la génesis de todo ese movimiento independentista, de todo ese empuje por la libertad de Venezuela, se respiró primero aquí en San Antonio del Táchira. Algunas personas pueden pensar que lo de Villa Heroica, Valerosa y Patriótica puede ser un marketing de alguien que lo comentó. No, fue Simón Bolívar. Eso tiene una explicación. Lo dijo Simón Bolívar, pero Simón Bolívar lo dijo porque él conocía, en un reconocimiento de lo que aquí, en este espacio del territorio nacional que comienza y termina Venezuela, se había generado para que el genio incomparable de América nos llamara así. Y el cuarto elemento que contempla este libro, pues es otro movimiento también que nació aquí en San Antonio. Es que los sanantonienses siempre hemos sido... Más que reaccionarios, diría yo, irreverentes. Irreverentes, exactamente. Irreverentes, ese es el término. Hemos sido irreverentes y no podemos perder esa irreverencia. A los muchachos, a los jóvenes de hoy día, hay que transmitirles de buena manera. Porque el hecho de ser irreverente no es ir a hacer a todo que no, a una tropelía o a todo que no. El hecho de enseñar a los jóvenes de hoy día, así como tuvimos la oportunidad, algunos, de ser formados. Yo soy feliz porque tuve la oportunidad y le doy gracias a Dios porque a mí me formaron en este ambiente. Mi padre, tuve la fortuna de tener un padre como el que tuve, que me enseñó, que me dio buenos consejos, que me dio ejemplo, ¿no? Y que me hizo que brotara de mi piel y brotara de mi alma el ADN sanantoniense, porque todos tenemos sangre sanantoniense, pero algunos no la expresamos, no la materializamos. Entonces a los muchachos de hoy día, de estos tiempos, hay que instruirlos, enseñarlos, hablarles, para que ese ADN sanantoniense que tienen, que corre por sus venas, se transmita para bien, ¿no? Ahora la semana pasada Sergio estuvo con nosotros, estuvimos allí en un concierto maravilloso que se cumplió en el Grupo República de Cuba, sanantonienses irreverentes de la música. Eso es lo que queremos, tener muchos sanantonienses así para que la identidad, la sanantoniedad perdure en el tiempo. Y yo soy un animado y soy un enamorado de eso, de esa historia. Y una de las cosas que me han apegado a San Antonio y por la cual yo sigo viviendo en San Antonio y seguiré viviendo en San Antonio es eso. Esa identidad, ese afecto por la tierra, por San Antonio, por este espacio del territorio, donde somos más venezolanos que todos los demás. Alexi, hay algo que nos debe llenar de mucho orgullo. Yo soy hijo de colombianos. Hubo una migración a la época de Rojas Pinilla, un presidente que hubo militar en Colombia, una migración muy grande de colombianos a Venezuela. Muchos se establecieron aquí en esta zona de frontera. Mi papá, así como contribuyeron al desarrollo. Mi papá me hablaba de eso. Mi papá me decía, quien haya venido de Colombia y no ame a San Antonio, sí, es imposible que diga que no lo ame. Es imposible. Mis abuelos, mis padres, después mis primos hacia acá, todos hemos sido venezolanos, y el amor que nos enseñaron esos extranjeros que se radicaron aquí en Venezuela. Es que San Antonio lo podemos catalogar como una ciudad multinacional. Llegó un momento de que en San Antonio del Táchira, en la década de los 70, de los 80, de los 90, habían nacionalidades de todas partes, ¿no? Y habían hermanos colombianos que contribuyeron al desarrollo de San Antonio, así como colombianos, ecuatorianos, peruanos, argentinos, italianos, franceses, sí, alemanes, japoneses, rusos, japoneses, gente que vio a San Antonio como un espacio
para desarrollar su vida. Y visualizó lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día. Que es lo que nosotros tenemos que hacer hoy día. Estamos ubicados en un punto estratégico, geopolíticamente hablando, ¿sí? Para seguir creciendo y desarrollándonos como nos veníamos desarrollando, ¿no? Y eso es un hecho que no podemos nosotros dejar pasar. Y las autoridades, los gobiernos de turno, la sociedad civil, hoy día la sociedad civil es clave en ese relanzamiento, en ese realce de lo que significa este San Antonio del Táchira, que nos ha cobijado a todos. Y San Antonio del Táchira nos ha dado de todo a todos. Y la reingeniería que nosotros tenemos que hacer, una reingeniería política, una reingeniería económica, una reingeniería moral. ¿Y a qué me refiero con eso? Lamentablemente, bueno, no, y no vamos a decir que lamentablemente, porque han venido otros compañeros, historiadores, trabajando en eso, en dejar las bases y raíces para que los jóvenes sigan aprendiendo de la historia del pueblo. Así como nosotros hemos hablado de los colombianos y los extranjeros que vinieron a San Antonio, hay que hacer una autocrítica. Y yo amo, en este caso yo amo a Caracas. Caracas es mi segunda ciudad. Yo me voy en el año 2000 y regreso en el año 2018. Pero yo recuerdo que muchos decían, y bueno, es algo de reflexión, Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra. Pero fíjate la reflexión que veníamos haciendo con unos amigos del centro de Barquisimeto, del estado Lara, y ellos dicen que prácticamente saliendo de Venezuela se quedaron aquí. Entonces ya no estamos hablando de los extranjeros que vinieron, sino de los mismos venezolanos del centro, de Oriente, que fueron a salir y se quedaron en San Antonio y han hecho dentro de esa reingeniería han traído esa parte de la cultura de la costa, la cultura del centro, la han traído para acá y nos hemos hecho una mezcla de cultura. Y ahora aquí el básquet, en temas de deporte, el básquet se juega tanto como se juega en el Oriente, en Caracas, en Barquisimeto. Y eso es lo bonito de la reingeniería de la que yo estoy hablando. Y los próximos libros que van a salir, los próximos textos de la historia, tienen que llevar ese contenido. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que hizo el profesor Marco Tulio no era por un tema de ego, sino era por un tema de reivindicar la historia de nuestra zona fronteriza, y que esto es oro, esto es valioso. Hay mucha gente que dice, eso no tiene ningún valor. Esto no solamente tiene un valor moral, un valor histórico, esto también tiene un valor económico y comercial, material. ¿Por qué? Porque le deja el camino y el espacio al gobierno regional, al gobierno municipal, para que trabaje en función de la educación de nuestros hijos para y de la cultura. Mejores sanantonienses. Y esa es la que formación. Contribuyan de manera desprendida con el desarrollo y el progreso de esta parte del Táchira. Y hoy en día esas personas que decían eso, ahora dicen lo contrario, aman a San Antonio porque además de eso hicieron familia aquí en San Antonio y ya tienen hijos. San Antonio del Táchira es una cosa impresionante. San Antonio del Táchira es tan impresionante, Sergio, que nosotros, en San Antonio, fuimos los que le dimos el nombre al Táchira. El Táchira es Táchira por San Antonio del Táchira. Porque iba a llevar otro nombre. Porque los políticos, cuando comenzó todo el desarrollo de la federación en Venezuela, se desmontaron los cantones y se creó esa nueva jurisdicción de Estado en Venezuela a raíz de la federación. Empezaron a buscarle el nombre a nuestro Estado en 1856, cuando nació esta provincia del Táchira. Y en San Cristóbal, donde se estaban generando los debates para colocarle el nombre al Estado, en San Cristóbal querían ponerle a nuestro estado de Torbes. Hoy no fuéramos torbianos, no fuéramos tachirenses, sino fueran los torbianos, ¿no? Este espacio de territorio fronterizo de San Antonio recibía el nombre de la Villa Táchira. Este era un espacio ya desde antes de incluso de la propia fundación de San Antonio del Táchira. Este espacio se llamaba Táchira.
los líderes políticos sanantonienses eran fuertes, eran arraigados, que tenían una voz importante, que tenían un discurso y que eran gente muy preparada. Los sanantonienses de esa época fueron los que ganaron el debate en San Cristóbal para que nuestro estado recibiera el nombre de Táchira por San Antonio del Táchira. San Antonio del Táchira fue antes San Antonio del Táchira, antes que el estado Táchira. Y por eso debemos sentirnos también muy orgullosos las sanantonienses, porque nuestro estado se llama Táchira por San Antonio. Y los sanantonienses que vienen en el camino formándose también, esos sanantonienses también tienen que pelear. Porque yo digo una cosa, y a veces uno pues dentro de la vida política y la lectura, San Antonio no pudiera ser la capital del estado. Indudablemente que esa pugna siempre existió. Cuando en 1856, cuando se gestó todo lo del estado Táchira, había una pugna entre San Cristóbal y San Antonio, fundamentalmente por el liderazgo político que existía en San Antonio. Líderes políticos destacados que bueno, la historia los reseña de la propia fundación, ¿no? Como el padre Rivadeneira, que fue el gestor, el que convenció a Eugenio Sánchez Osorio para que se organizara la fundación de San Antonio del Táchira, movido por un hecho eminentemente de fe católica y fe cristiana, porque había una disputa entre Capacho y esta zona, porque los sanantonienses tenían que ir a recibir los sacramentos y escuchar misa hasta Capacho, porque el cura de Capacho era el que controlaba toda esta zona. Entonces, eso es el liderazgo político de Rivadeneira, de Sánchez Osorio, después de Antonio María Pérez el Real, y de gran cantidad de líderes políticos que se mantuvieron en el tiempo, ¿no? Ese liderazgo político fue lo que prevaleció en el contexto regional. Entonces, por eso había siempre esa confrontación entre los sancristobalenses y los sanantonienses por cuál era la capital. San Antonio pudo haber sido la capital del Táchira sin ninguna duda. A la final pues prevaleció un tema de otro tipo y convencieron a los líderes sanantonienses para que bajaran la guardia y se estableciera el canal regular de que la capital del Táchira del estado fuera San Cristóbal. Pero el liderazgo político que existió aquí, de gente que hablaba fuerte, con claridad meridiana, con fortaleza, con argumentos, ¿no? Hizo muchas cosas en beneficio de San Antonio y para que San Antonio prevaleciera incluso por encima de la Grita, que era la otra población importante de esta parte del territorio. De la arquitectura, nosotros estamos viendo aquí unas imágenes muy bonitas, que es la arquitectura de San Antonio, una arquitectura colonial muy bonita, que a nosotros nos gustaría que se rescatara. Es el aeropuerto el aeropuerto internacional de San Antonio, claro. Actualmente llamado Cipriano Castro. Sí. Pero la arquitectura excepcional. ¿Por qué? Porque nosotros, y hay que entenderlo, que esta ciudad tiene que ser una ciudad turística. Sí. Y tiene que, dentro de la reingeniería, que es la entrada de Venezuela, pero no solamente comercial, porque hay mucha gente que viene a hacer turismo a San Cristóbal, para Mérida, va a viajar a Caracas por temas de diferente índole, toma el aeropuerto de San Antonio, pero ahí queda la visual, claro, que tiene que tener esa persona que viene desde una ciudad netamente turística. Sí. Algunos dicen que no, pero yo estoy plenamente convencido de que sí se puede hacer. Y que se señalen en esos espacios todos estos hechos históricos, todos estos hechos trascendentales, todas esas cosas bonitas, y que cuando pisen aquí sientan que pisaron Venezuela, que pisaron Táchira, pisaron Venezuela y pisaron a San Antonio del Táchira, que es donde comienza
y termina la patria. Cuando tú señalas las imágenes que hay, si mi padre conservó imágenes muy bonitas de tiempo. Hay una imagen, bueno, en la portada del libro, él quiso que fuese esta foto, cuando el obelisco que hoy está en la Plaza Miranda quedaba en la Plaza Bolívar. Ese obelisco fue corrido a la Plaza Miranda. A la Plaza Miranda. Este obelisco se construyó en tiempos de Gómez, se construyó en la Plaza Bolívar. Fue un regalo del Táchira a la conmemoración del centenario del nacimiento de Simón Bolívar, como un reconocimiento a Simón Bolívar, porque San Antonio del Táchira era muy... el centenario del nacimiento de Simón Bolívar. Okay. Se creó el obelisco y lo erigieron allí, en la plaza, donde hoy es la Plaza Bolívar, frente a la iglesia principal de San Antonio del Táchira, hoy Basílica menor de San Antonio del Táchira. Entonces, mi padre quiso que la portada del libro llevara esa foto con el obelisco allí. Y hay otra foto que a mi padre le gustaba muchísimo. A mi padre le gustaba muchísimo esta foto. La foto de la primera entrada a San Antonio, después de la construcción del primer puente internacional que construyó Gómez en el año 28. Mi padre le gustaba mucho. Mi padre le gustaba mucho esta entrada y él me la relataba mucho. Las palmeras, todavía quedan palmeras. ¿Y cuánto tiempo tenían esas palmeras ahí sembradas para esa época? Tenían poco tiempo, podían tener unos 30 años. O sea, que utilizaron la estética para la entrada a San Antonio, por ahí. La entrada a San Antonio, aquí está el antiguo puente construido por Gómez. Todavía se conservan algunas palmeras, ¿no? Están allí, de esas. Algunas de estas palmeras todavía están. ¿Sabes qué me llama la atención? Y le encantaba a mi papá esta foto. En la parte inferior izquierda, ahí pareciera que son dos oficiales de, no sé, sí. Viendo quién estaba tomando la foto. Viendo quién tomaba la foto, me decía, ¿qué está haciendo usted ahí? Sí, así es. Mire, los vehículos, esta foto debe ser del año 30, más o menos. Del año 30, el vehículo que está allí, esta es la entrada a San Antonio. Esta foto le encantaba a mi padre. Mi padre siempre la tenía en un lugar bonito. Decía mi papá, por aquí es en donde comienza la patria. Así como hablaba fuerte mi papá. Por aquí, Alexis, aquí era donde comenzaba la patria. Esta foto la amaba a mi papá. Le gustaba muchísimo. Y aquí hay otras imágenes muy, muy significativas. Hay una imagen que es la de la Fundación de San Antonio. Claro, el acta de fundación de San Antonio. Mi padre conservaba el acta. Esta es el acta. Aquí hay una imagen del acta original en la página 31. Imagen original del acta de fundación de San Antonio del Táchira de 1724. Este es un libro. Este libro, donde está el acta original, está en Bogotá, en la Arquidiócesis de Bogotá. De allí logramos tomar esa imagen para colocar en el libro. Mi padre tenía un facsímile, una copia del acta original, pero lamentablemente el tiempo la destruyó, se fue deteriorando. Para eso hay una carrera, ¿no? Un profesional que la cuida. Sí, claro, no hubo manera. Mi padre pues no tenía los medios para conservarla. Esa acta de fundación que mi padre me dijo que la obtuvo en una oportunidad, pero se deterioró tanto que lamentablemente no se pudo recuperar, pero sí logramos tomar en Bogotá esta foto que aparece en el libro. Ahí, mire la firma original de Eugenio Sánchez Osorio y todos los fundadores que suscribieron el acta de fundación de San Antonio del Táchira. También hay una copia, aquí está la otra parte, donde firma la autoridad en el momento, la autoridad que certifica que el acta de fundación de San Antonio, ¿sí? Certifica la firma, todo cumpliendo con las leyes de India en ese momento. Y en el texto, en el libro, está el texto completo, tomado textualmente por mi padre. El texto completo es un poema. El acta de fundación de San Antonio del Táchira es un poema, los invito a que la lean. Es un poema realmente maravilloso. Lo que redactaron, me imagino que fue el padre Rivadeneira,
junto con un grupo de personas allí Encargado de la redacción. encargado de la redacción maravillosa del acta de fundación. Y también hay una imagen de otro documento importante de San Antonio del Táchira, que es el acta de independencia. Está aquí también, el acta de independencia de San Antonio del Táchira, que fue un momento trascendental en la historia de San Antonio del Táchira, liderado por Antonio María Pérez Real, que era un sanantoniense excepcional, que también fue un hecho trascendental que se supo en el contexto nacional cuando los sanantonienses se rebelaron para lograr la independencia de San Antonio del Táchira, que también contribuyó con la independencia de Venezuela. Aquí está también una imagen del acta de independencia de San Antonio del Táchira. Porque hubo otras provincias, otras ciudades que no se adhirieron a... Claro. Y San Antonio, como siempre, irreverente. bueno, ahí está. Los sanantonienses han sido irreverentes y eso es un hecho que nos caracteriza por sobremanera, ¿no? Alexis. Aquí está la imagen del acta de la independencia. ¿Esa dónde se encuentra? De San Antonio del No Táchira. sabemos dónde se encuentra. Tengo entendido que hay un formato en el Archivo Histórico Nacional en Caracas de esta copia del acta de independencia de San Antonio del Táchira. Hubo una que tenían aquí en el Museo Edgar Albino Chacón. Me parece que debe haber una... Hay que rescatar nuevamente los museos aquí en San Antonio. Hay un hecho ahí importante. Hay un hecho también importante en este libro, que es un hecho que dio mi padre en su gestión como presidente del Consejo Municipal, que trajo un profundo análisis jurídico y que fue un hecho que mucha gente se lo reconoció a mi padre. Mi padre tuvo una profunda amistad personal con don Carlos Rojas. Don Carlos Rojas fue otro personaje de San Antonio del Táchira, un líder político. Mi padre y Carlos Rojas eran muy amigos a pesar de que tenían diferencias políticas, porque don Carlos Rojas era socialdemócrata y mi padre era socialcristiano. Y lógicamente eran antagónicos políticamente, pero tenían una linda amistad. Y yo recuerdo que Carlos Rojas venía aquí a hablar siempre de eso. Y siempre se le reconoció a mi padre ese liderazgo que tuvo por defender San Antonio del Táchira. Hubo un hecho que aquí se describe, que se produjo luego de un proceso judicial que solicitó mi padre ante la Corte Suprema de Justicia de ese momento, del año 67. Los terrenos de San Antonio del Táchira, los sanantonienses no podían tener o no tenían título de propiedad de su tierra. Solamente tenían las bienhechurías o las construcciones que hacían. La municipalidad les concedía, en primera instancia, fue la iglesia la que les concedía un derecho a construir sobre el terreno, pero no tenían derecho de propiedad. Se decía de que los terrenos de San Antonio, por mandato del acta de fundación, eran propiedad de San Antonio de Padua. Y mi padre explica todo aquí en su texto, que los terrenos eran de San Antonio de Padua. Y mi padre inició un proceso judicial que logró que la Corte Suprema de Justicia en el año 67 declarara que los terrenos donde estaba construido San Antonio del Táchira eran de la municipalidad, eran del municipio. Y desde esa fecha que se puso en ejecútese esa sentencia, el Consejo Municipal, en ese momento que hay una imagen de mi padre entregando los primeros títulos de propiedad de los terrenos, y eso trajo como consecuencia el desarrollo vertiginoso de San Antonio, porque allí pudieron empresarios, comerciantes de la época conseguir créditos hipotecarios, pudieron hipotecar los terrenos para las construcciones de los edificios que vinieron después del año 70,
se empezaron a instalar bancos en San Antonio del Táchira que concedían títulos de propiedad. Entonces, esta sentencia del año 67 de un juicio que inició mi padre ante la Corte Suprema de Justicia trae un antes y un después, también en la historia de San Antonio del Táchira. Cómo, gracias a esa sentencia, a ese juicio que logró mi padre, junto con un grupo de abogados y con un grupo de sanantonienses, los concejales de ese momento, y el síndico procurador municipal de ese momento, que era don Carlos Rojas, amigo de mi padre, ¿Lo apoyó? tuvieron ese logro, y gracias a eso fue que San Antonio se desarrolló, porque pudieron conseguir créditos hipotecarios, pudieron conseguir cosas, la gente empezó a comprar terrenos y la gente se animó, y ahí fue donde vinieron las nuevas construcciones que conocemos en San Antonio del Táchira de la década del 70 hacia la fecha. Aquí se describe los motivos, los argumentos jurídicos, ¿sí? Los argumentos jurídicos que introdujo en ese momento mi padre ante la sala político-administrativa. Fue el 28 de abril de 1967 que desencadenó en esa sentencia que fue muy importante para la historia de San Antonio. Ese es otro hecho también muy bonito, muy importante que se describe en el libro de mi padre. Y como tú lo mencionaste, imágenes muy bonitas. Hubiésemos podido colocar muchas más imágenes en el libro. La imagen de Simón Bolívar, la imagen del obelisco ya está en la Plaza Miranda. En la Plaza Miranda, que el obelisco es el ícono de los sanantonienses. 3 escalones, 3 pisos ahí. El ícono de los sanantonienses. Este obelisco tiene un significado muy importante para la sanantoniedad. Esto significa libertad, significa progreso, significa valentía, la valerosa y patriótica Villa Heroica, como nos llamase el genio incomparable de América en su primera visita, ¿no?, a San Antonio del Táchira. Simón Bolívar en un balcón de una casa en el lado suroeste de la Plaza Mayor, cuando estuvo allí. La Plaza Mayor es la Plaza Miranda. Desde un balcón allí dio esas palabras a los sanantonienses. Dio dos proclamas que marcaron significativamente la historia de este pueblo. La proclama del Libertador hacia los sanantonienses, donde los llama valerosos, patrióticos, heroicos, les reconoce ser venezolanos, les dice que desde hoy son libres como lo quisieron ser siempre, y también les dio un mensaje a sus soldados que lo acompañaban, ¿no?, que les dijo: desde San Antonio del Táchira comenzamos la libertad de Venezuela, dijo Simón Bolívar, y ahí fue donde se unieron un sinnúmero de sanantonienses a su grupo de soldados, ¿no?, a su movimiento emancipador sanantoniense, que se fueron con Bolívar cantidades de kilómetros. Y hay otras imágenes también, las que usted denominaba, la del aeropuerto de San Antonio. Y los colores, mira, los colores, yo en estos días estaba viendo un video de Táriba, bellísimo, y aparece el aeropuerto de San Antonio. Estaba pintado en color ocre, en color ocre, y las tejas rojas, las tejas vino tinto rojas. Este aeropuerto fue construido, este fue el segundo aeropuerto, pues San Antonio ha tenido dos aeropuertos, la explanada de Llano Jorge, que fue el aeropuerto que improvisó el general Gómez. Pero me imagino en la creación de la aviación en Venezuela, ¿no? Y eso fue un gesto de Gómez con San Antonio, porque Gómez, cuando creó la aviación venezolana, pudo haber mandado ese avión, el general Páez se llamaba el avión. Ese avión lo pudo mandar Gómez desde Maracay para Maracaibo, o desde Maracay para Ciudad Bolívar, donde habían aeropuertos, o lo pudo haber mandado para cualquier otra parte. No, Juan Vicente Gómez, para reconocer primero que era de San Antonio, ¿no?, de La Mulera, y para reconocer lo importante que era San Antonio del Táchira, mandó ese avión, fue para San Antonio, ¿no? Eso lo hablaba yo con mi padre: padre, ¿por qué Gómez mandó ese avión para acá? Y me decía: sí, es verdad, lo pudo haber mandado para cualquier otro lado, lo pudo haber mandado para Maracaibo, donde ya había aeropuerto. Ahora el piloto no diría que no, ¿no?
No, le dijo veo con buenos ojos. Dice al general Gómez, veo con buenos ojos y todo lo que el general Gómez tiene que hacerle caso, sí o sí. Amén. Y ese primer vuelo fue para San Antonio del Táchira, ¿no? Para la explanada de Llano Jorge. Y el aeropuerto, que ya está donde está hoy ubicado el aeropuerto, fue una obra del presidente Isaías Medina Angarita en el año 47. Hay una imagen allí en el primer... Para nosotros un gran presidente. Un gran presidente, el presidente ciudadano, el presidente de la ciudadanía venezolana. Fue el que creó la cédula de identidad, fue el que creó la identidad, la nacionalidad venezolana contenida en una cédula de identidad. Un venezolano maravilloso. Tuve la oportunidad de ser gran amigo de su nieto, Isaías Medina Cerfati. Estudió conmigo en la Universidad Católica del Táchira, y con Isaías Medina Cerfati, nieto de él, tuve la oportunidad de conversar muchos temas de su abuelo y de San Antonio del Táchira. Y está el aeropuerto que Isaías Medina Angarita construyó en el año 47. Hay unas imágenes también de la construcción de la aduana de San Antonio del Táchira. Ahí mi padre explica los motivos, ¿no?, por los cuales se creó la aduana. Una foto de la maqueta, antes de la construcción de la maqueta de la aduana, cuando se construye la aduana. Imágenes muy bonitas, muy significativas. El Hospital San Vicente de Paúl, sí, que fue prácticamente, sí, por decirlo, el segundo hospital que tuvo San Antonio, un hospital con una rica historia. Aprovecho la oportunidad para reconocer al doctor Emilio Pérez Rodríguez, que fue el último director del Hospital San Vicente de Paúl y el primer director del Hospital Samuel Darío. Mira, ahí viene otro reconocimiento. Y quería entrar en esta parte, Alexis. El reconocimiento a las familias de San Antonio. No porque hayan sido pujantes, sino porque han sido numerosas, trabajadoras. Todas las familias sanantonienses, todas, sin ningún distingo, todas han tenido una contribución con San Antonio del Táchira, todas. Puedo decir una lista interminable de familias, que algunas de ellas todavía quedan y viven en San Antonio del Táchira, sus descendientes, algunos todavía, personas de vieja data todavía afortunadamente viven, algunas otras pues viven sus hijos, sus nietos, sus descendencias. Pero todas las familias sanantonienses tienen un granito de arena, una contribución con el desarrollo de San Antonio del Táchira. En el barrio Lagunitas tenemos que mencionar a la familia Alviares Reyes. Es una familia que hay que reconocer, que contribuyó con muchas cosas con San Antonio. Sus primeros hombres fueron fundadores de San Antonio del Táchira. Hay imágenes de ellos que tiene mi padre en sus archivos de 1850, Alviares de 1850. Esos sí eran sanantonienses, ¿no? Le llamaban los chicareros, ¿no? Que fueron propietarios de la finca frente al aeropuerto y fueron propietarios de muchos terrenos. Aquí contribuyeron con desarrollo. Ahí podemos mencionar a nuestro amigo el Pollo Alviares, ¿no?, que contribuyó con la cultura, y muchos Alviares, que muchos de ellos todavía viven aquí en San Antonio. Hablando de la familia Alviares, en reconocimiento al Pollo Alviares, él nace y muere en el mes de enero. Yo diría que enero debería ser un mes de celebración para nosotros los sanantonienses. ¿Por qué? Primero que nada, yo recuerdo que en el caso de Ali Primera le dedicaban muchas canciones, mucha gente, luchadores sociales, nuestros libertadores, pero ¿quiénes al compañero Ali Primera le devolvieron ese gesto años después de su fallecimiento? El Pollo Alviares le canta a San Antonio, sí. Pero San Antonio tiene una deuda con el Pollo Alviares, claro, histórica y cultural, y es un llamado a la reflexión de nuestras autoridades, la parte cultural, de resarcir o de reivindicar la figura del Pollo Alviares, sobre todo para el mes de enero. Sí, señor. Muy merecido por demás. Tuve la oportunidad de ser muy amigo de usted acaba de Reyes Alviares. Y usted acaba de darle el reconocimiento también de Eugenio Sánchez Osorio. También tenemos a Cayetano Redondo. Imagínense, Cayetano Redondo es
Tuvimos la fortuna además de tener un prócer de la independencia. Un Pero prócer de la real. independencia de la estatura y del mismo grado jerárquico que muchos de los que acompañaron a Simón Bolívar, ¿no? Y que ofrendó su vida. Podemos hablar de Atanasio Girardot, podemos hablar de Sucre, casi de ese nivel, de Cayetano Redondo, sanantoniense, ¿no? Y que fue castigado, ¿no? Bárbaramente por sus ideales y por su lucha en defensa de Venezuela y de este territorio. Que entonces de las familias ahora pasamos a las figuras. Nosotros no podemos pasar por alto el nombre, por ejemplo, de los barrios. Pérez Real, Cayetano Redondo, que si el tema de Lagunitas, el nombre de los comuneros, que es un club, el club comunero. No, sino que hay un tema que fuera de cámara estábamos hablando de la ciudad de Pamplona. Y el reconocimiento, así sea por muy pequeño el detalle, hace de esa ciudad una ciudad turística, una ciudad cultural, una ciudad histórica, Sí, sí. y que es lo que tenemos que Te lo comento. recuperar. Te comentaba yo eso de Pamplona que me llamó la atención. En estos últimos tiempos he tenido la oportunidad de visitar seguido Pamplona porque mi hija Alexia estudia en la Universidad de Pamplona y yo voy a llevarla, acompañarla, buscarla, en fin. Y he tenido la oportunidad de caminar Pamplona y ver esos pequeñísimos detalles en placas en esquinas, en placas en parques, en instituciones. Y son hechos muy pequeños pero muy significativos que, como tú lo decías, en su contexto contribuyen en el engrandecimiento de la historia. Un museo en Pamplona me llamó la atención con pequeños detalles. Es un sitio muy bonito, es una casa antigua pero muy limpia, muy organizada, muy bonita, con pequeños detalles pero con hechos relevantes entre esos pequeños detalles y con gente preparada para hablarle de la historia. Te comenté que llegué al museo en ese momento y me atendió una joven muy bien vestida, muy organizada, y me dijo que si quería alguna orientación histórica de Pamplona. Y yo le hice una pregunta: quisiera que me ilustraras sobre la relación entre Pamplona y el estado Táchira, específicamente la Grita. Y ella tuvo un argumento y me explicó toda una relación de Pamplona con el Táchira, con San Antonio. Me nombró San Antonio del Táchira. Yo pues, inmediatamente pues en mi rostro marqué una sonrisa porque estaba hablando ya de mi espacio, de mi territorio, de mi ciudad, de mi San Antonio, y estaba preparada y me comentó la relación que existía Pamplona-La Grita, Pamplona-Táchira, Pamplona-San Cristóbal. Entonces esos detalles son detalles que no son difíciles De hacer. de hacer. De Solo hay que tener la voluntad de hacerlo. Nosotros le damos la vuelta a la campaña Admirable. Su época tenía el nombre de Angostura, en donde se detalla y hace de línea cómo va a ser la patria grande. Y regresamos a Villa del Rosario, histórica. Y ahí se crea el Congreso, Muy histórico. el Congreso donde se crea la Colombia la Grande. Nosotros Y en donde estuvo Bolívar Y en- en su segunda visita a San Antonio. y La segunda visita, eso fue en 1821, la segunda visita de Bolívar a San Antonio, entre julio y octubre, Simón Bolívar estuvo varios días. Simón Bolívar se hospedaba en San Cristóbal, en la casa de una amiga de él en San Cristóbal, y Simón Bolívar pasó muchas veces por San Antonio, pero fundamentalmente se esos reseñan dos hechos históricos. dos visitas. Y Simón Bolívar estuvo en ese congreso de Villa Rosario donde nació Colombia. Allí nació Y Colombia. entonces decimos que esta, o algunos se atreven a decir que esta no es la frontera más dinámica de América Latina. Más Sí, dinámica, geopolítica histórica e históricamente Y significativa está de América Latina. Una historia maravillosa. A través del profesor Fidencio Rosales Guerra, que es mi amigo de la infancia, del colegio y de bachillerato. Él está participando muy activamente allí en Villa del Rosario en una institución que atesora
todos esos elementos históricos en Villa del Rosario. También son dignos de copiar lo que están haciendo los rosarienses ahí en Villa del Rosario, la alcaldía de Villa del Rosario y una institución de la sociedad civil. A través de Fidencio he tenido la oportunidad de tener acceso a algunos elementos, algunas cosas, ¿no? Como ellos están atesorando, es un movimiento para recuperar no solamente de cosas materiales, históricas, sino textos y relatos históricos, y ellos están construyendo todo un archivo histórico de eso allí en Villa del Rosario. Y la arquitectura, yo imagino que eso le van a dar. Y eso va a traer como consecuencia eso. Y ahí, entonces, aquí en San Antonio lamentablemente no se tuvo la visión, que es organizar todo lo que significa el archivo histórico de San Antonio. Hoy tenemos que acudir para conocer hechos históricos de San Antonio, tenemos que acudir a textos personales. No tenemos la posibilidad de acudir a textos oficiales o a documentos oficiales en un archivo histórico que funcione en el Consejo Municipal, que es el organismo encargado de proteger y de conservar y de promocionar y de producir ese archivo municipal histórico. Eso es labor del cronista municipal. Y también de las condiciones. Hacerlo, y de las comisiones del Consejo Municipal. Sí, porque eso es importante. Eso es un trabajo, no es un trabajo difícil, es un trabajo de recopilación y de organización, que funcione en una oficina para que un estudiante, una persona que quiera tener acceso a un documento histórico oficial, ahí lo consiga. No tener que acudir a textos privados. Afortunadamente pues tenemos este tipo de textos, y hay otras personas que han hecho libros. Aunque también merece agregar de que no solamente el trabajo de una persona, sino también la voluntad política de las instituciones, porque de repente existe la voluntad y pudiera decir... Claro, cuando yo hago referencia a eso, al cronista, no hago referencia a una persona, hago referencias a la institución del cronista, porque el cronista es una institución, es una oficina, que existe una ordenanza municipal de creación de la oficina del cronista. Entonces la oficina del cronista es la encargada de organizar todo ese tema para que podamos tener los sanantonienses, vuelvo y repito, los estudiantes o cualquier persona que quiera hacer una investigación, textos del día a día, de la efemérides, lo que se conoce como ese nombre, o de la historia de San Antonio, contenido en los archivos. Aquí en este despacho hay un archivo de documentos que ya no se abren, están bajo llave, porque no los podemos manipular porque se pueden... Y para eso, hace falta se pueden deteriorar. Hay una figura, hay que una buscar figura la profesional que se encarga de eso. Para que conserve eso, pero aquí hay archivos, aquí hay documentos, partidas de nacimiento, documentos de más de 120 años, creo que el más antiguo que hay ahí en este archivo que hay aquí, que ahora más adelante se lo vamos a mostrar. Eso debe existir en una oficina pública. Todos los días esa oficina debe archivar documentos que se produzcan durante el día, que son los decretos del alcalde o de la alcaldesa, los decretos de las ordenanzas municipales, las imágenes, los textos de periódico, todo debe ir contenido en ese archivo para que se vaya construyendo un archivo oficial de la historia de San Antonio. Eso es un trabajo que están haciendo allí en Villa del Rosario, que perfectamente podemos copiarnos. Claro, las cosas buenas. Las cosas buenas hay que copiar. Claro, así es. Y afortunadamente un sanantoniense está participando de eso, como el profesor Fidencio Rosales Guerra. Alexis, este libro es en homenaje también a los 300 años, la preocupación del profesor Marco Tulio. Hablemos de los 250 años. Maravillosa ¿Qué pregunta. celebración hubo y qué esperamos nosotros? Porque el profesor Omar Villamizar, a mí me gustó cuando dijo, me pellizca. el profesor Omar Villamizar en la entrevista que tuvimos con el profesor Marco Osorio, hablaba de que los 300 años no era solamente esa semana aniversario, quizá porque se dejaron pasar algunas cosas que se hubiesen podido hacer, y valga la crítica, que se pudieron
haber programado y organizado. Pero tenemos hasta el 1 de octubre del año 2025 para celebrar estos 300 años de aniversario. Pero hablemos de esos 250 para tratar de reflexionar en qué podemos hacer en lo que nos queda para el 1 de octubre, que ya es la fecha de finalización de estos 300. Siento que me pellizcó cuando me referencia que hablemos de los 250 años. Doy gracias a Dios y tengo un privilegio de haberlo vivido. Muy niño, pero tengo recuerdos de esa fastuosa conmemoración de los 250 años de San Antonio del Táchira. Fue todo una planificación en esta casa. Se reunieron líderes y en otros lugares, los Carlos Rojas, los concejales del momento, el profesor Marco Ramírez Murci, la profesora Teofana Camargo, una serie de líderes políticos y sociales, empresariales, comerciantes, pueblo, se reunieron en torno a planificar esa fecha. Y esa planificación duró muchos años antes y muchos años después. Parece increíble. Desde el gobierno del presidente Caldera se comenzó a preparar los 250 años porque un grupo de sanantonienses que entendían que ya San Antonio del Táchira había dado un paso adelante en su progreso y desarrollo, porque ya habíamos cruzado la década de los 70, estamos hablando que los 250 años se produjeron en el año 74, 1974. Ya habíamos pasado la barrera de los años 70, donde ya el mundo estaba un poco más moderno, ya habían una gran cantidad de cosas y ya San Antonio mostraba esos elementos de desarrollo, ya se estaba convirtiendo en una ciudad, comercio, un vertiginoso crecimiento que trajo progreso para muchos sanantonienses que atesoraron fortuna por su trabajo, por su esfuerzo, y esos líderes políticos, porque estos de los líderes políticos, que son los que proyectan ese tipo de cosas, en ese entonces pues existían diferencias políticas como las pueden existir hoy, pero en ese entonces las diferencias políticas se dejaban a un lado cuando se trataba de trabajar por la ciudad y por San Antonio del Táchira. En el gobierno de Caldera, un grupo de sanantonienses llevaron un documento donde se le solicitaba al gobierno, ni siquiera al presidente Caldera, al gobierno, de que organizara todo un plan de inversiones, todo un plan de trabajo a largo plazo, que se concretara para los 250 años de San Antonio, es decir, para el 2 de octubre de 1974. Fue tan institucional esa solicitud de las fuerzas vivas de San Antonio del Táchira, que terminó el gobierno del presidente Caldera y vino el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, que fue en la fecha en donde se desarrolló los 250 años, que se continuó ese trabajo. Tuvimos un gran apoyo de la presidencia de la República del momento, es decir, del presidente Pérez, y del Congreso de la República de ese entonces, y de todo el gobierno nacional. Y todos los sanantonienses se unieron en torno a esa celebración magna, que vuelvo y repito, que fue preparada inclusive 5 o 6 años antes de los 250 años y trajo como consecuencia una serie de inversiones, construcciones, pavimentación de las calles, de todas las calles de San Antonio, construcciones de obras de envergadura, como la urbanización Cayetano Redondo, en fin, una serie de cosas importantísimas. El proyecto de remodelación, de modernización del aeropuerto de San Antonio, que fue concretado en el año 81, pero que comenzó su planificación para los 250 años. El Hospital Samuel Darío Maldonado, que también tuvo su planificación para los 250 años, pero que fue inaugurado en el gobierno del presidente Luis Herrera Campin en el año 81. Pero fue todo un plan de inversiones que trajo como consecuencia que tengamos el centro cívico, el Hospital Samuel Darío Maldonado, la modernización del aeropuerto, el INSE Textil, la pavimentación de San Antonio,
un plan de inversiones aduaneras y tributarias para San Antonio maravillosa y una inversión importantísima. De hecho, el día de la fundación estuvo presente el presidente de la República del momento, y ese día el Congreso de la República de Venezuela declaró capital de Venezuela a San Antonio del Táchira. O sea, la significación, y en los periódicos, aquí hay un periódico, en los archivos de mi padre hay el diario El Universal, que era para el momento el periódico más importante de Venezuela, a página entera, en primera plana y en uno de sus cuerpos, le dedicó, vuelvo y repito, una página entera a San Antonio del Táchira. Y vinieron todos los ministros, vinieron el presidente de la República, y después de esa fecha hubo movimientos culturales, celebraciones. Recuerdo de niño, porque vivíamos en el centro de San Antonio, desde el balcón de mi casa pudimos visualizar una maravillosa quema de pólvora que hicieron en el Cerro Cristo Rey, una cosa maravillosa. Y el desfile cívico-militar en la avenida 1 de Mayo, ¿sí? Por cierto, la avenida 1 de Mayo, que fue construida en la gestión de mi padre como presidente del Consejo Municipal de San Antonio del Táchira. Y después del 2 de octubre, muchos años después, siguieron concretándose proyectos que se originaron como consecuencia de los 250 años. Recuerdo que hasta comercios recibieron el nombre de los 250 años. Había una discoteca en el barrio Pueblo Nuevo que se llamaba La 250, donde se reunían todos los sanantonienses a compartir la música y a bailar. Y recuerdo que se llamaba La 250. Y pues muchos preguntan, ¿y por qué se llama La 250? En conmemoración a los 250 años. Los 250 años fueron un momento histórico muy bonito de San Antonio. Muchos sanantonienses, y ese es el dolor que nos da Sergio, de haberlo dejado pasar. Muchos sanantonienses llegamos a pensar que, imagínense, si así fueron los 250 años, ¿cómo serán los 300 años de San Antonio? No. Y es por eso que hay que rescatar de No hay aquí mucho al que decir. próximo año. No hay mucho que decir, lamentablemente. Que este año de celebración, de preparación, de programación, de proyección y de visualización. Es que los 300 años la conmemoración de los 300 años no se deben acabar. Claro. Debemos seguir contribuyendo. Las autoridades nacionales, regionales y municipales, que son los promotores de cosas, y la sociedad civil, no pueden decir de que ya los 300 años pasaron, porque se conmemoraron el 2 de octubre pasado, ¿sí? Hace poco más de un mes. No, los 300 años deben ser como la palanca, el apalancamiento para el resurgimiento de nuestro pueblo, de nuestro San Antonio del Táchira, que se puedan continuar con cosas, con planes, con proyectos. A San Antonio hay mucho por hacer. En San Antonio hay mucho por hacer. Y San Antonio tiene las condiciones. Y veo que hay muchos sanantonienses animados, con ganas de hacer cosas, distraídos del tema político, sino solamente en beneficio de la calidad de vida de los sanantonienses. Y Alexis, y que en medio de las diferencias, porque es que todos no es que las diferencias deben ser otro punto de apalancamiento para salir adelante. Claro, es que hoy día las diferencias se utilizan para otra cosa. Para hoy día las diferencias se utilizan para no hacer nada o para distribuir. Que no es así. No, mire, las diferencias políticas, las diferencias de credo, las diferencias sociales, las diferencias culturales deben ser usadas como punto de apalancamiento para hacer cosas importantes, porque sobre la base del debate, ¿no?, que ofrecen las diferencias, se crean mejores ideas. Es donde se crean las mejores ideas. Por eso yo tuve la oportunidad de formarme en ese ambiente, y yo por eso mencioné a don Carlos Rojas, que era un hombre socialdemócrata, y mi padre, que era un hombre social cristiano, que pudieron haber tenido las diferencias políticas que tuvieron y pudieron haberse enfrentado en innumerables campañas electorales en este pueblo. Pero esas diferencias que tenían esos personajes, como don Carlos Rojas, como don Marco Tulio Balsa, mi padre, como Constantino Gutiérrez, que fue otro gran dirigente, como Elías Alviares, y como otros grandes dirigentes políticos,
de diferentes toldas políticas que tuvo San Antonio, ellos se sentaban y su diferencia ideológica se transmitía en debates que contribuyeron a lo que San Antonio del Táchira vino y fue y es, porque San Antonio del Táchira, a pesar de la difícil situación económica que atraviesa, no ha dejado de ser San Antonio del Táchira, no ha dejado de perder su identidad, no ha dejado de perder esta historia de la cual debemos sentirnos orgullosos y que debe ser punto de partida. Ahora con el profesor Armando Garnica Santos he venido conversando esos temas, con Fidencio, con Indover Sayago, contigo y con un grupo de amigos sanantonienses que nos reunimos aquí en esta casa de la historia sanantoniense a hablar sobre temas de San Antonio como sociedad civil, no pensando en destruir o en adversar o en cambiar nada, no, contribuir para una mejoría desde la perspectiva de sociedad civil y de la perspectiva de sanantoniense. La sanantoniedad debe ser usada, ese ADN de nosotros, los sanantonienses, debe ser usada para no dejar morir a este pueblo maravilloso, Sergio. Ajá. Con respecto a la elaboración del libro, ¿a quién usted le da estos créditos? ¿O a quién le da usted los créditos, Alexis? Bueno, mire, indudablemente que este fue un libro autoría de mi padre, que lo escribió. De hecho, no tuvo ninguna modificación. Este libro fue revisado por el profesor Fidencio Rosales Guerra, quien hizo el prólogo, ¿sí? Yo se lo hice revisar por él porque yo quería que fuera publicado tal cual como estaba escrito por mi padre, sin ningún cambio. Lógicamente, pues mi padre lo escribió en una máquina de escribir y hoy día, pues, cuando se transcriben, se utilizan otros mecanismos tecnológicos del momento. Y lógicamente, pues, lo escribió y mi padre señala ahí en el libro a quién le da los créditos. A profesores de él, que tuvo, a algunas personas de San Antonio del Táchira. Ese es el crédito fundamental, y el crédito fundamental al pueblo de San Antonio del Táchira y su historia. Eso es lo fundamental. Lo fundamental es el hecho de que se haya logrado cumplir la voluntad de mi padre, como lo señalo yo en el mensaje de dedicatoria, ¿no? Donde yo digo de que eso fue unas palabras que yo le escribí al libro, la única prácticamente incorporación que yo le hice al libro junto al prólogo. El resto es tal cual lo escribió mi padre, donde yo señalo del sentido de pertenencia que tenía Marco Tulio Balsa por San Antonio del Táchira, a pesar de no ser sanantoniense, y que en este libro se resume la visión histórica y ese sentido de pertenencia que él, mi padre, el doctor Marco Tulio Balsa, guardaba en su corazón, ¿sí?, sobre San Antonio del Táchira y sobre nuestro pueblo, y que él me encargó tiempo antes de su viaje eterno, porque mi padre ya falleció. ¿Cuántos ejemplares tenemos de esta edición? En los momentos tenemos 100 ejemplares. 100 ejemplares por en el transcurso del tiempo. Vamos a seguir imprimiendo para poder distribuirlo entre personas que no solamente lo guarden en una biblioteca, como tengo yo aquí algunos, sino que lo divulguen, ¿no? Que lo distribuyan no en lo físico, que era lo que quería mi padre, que lo distribuyan en lo intelectual y en lo moral, que este texto, con las cosas que relata aquí mi padre, se usen para transmitirle a las nuevas generaciones las cosas, ¿no? No solamente que lo reciba de parte de la familia y lo guarde como un recuerdo y lo tenga ahí, no. Y también hay la posibilidad de transmitirlo por vía digital, ¿no? Hay un digital del texto que lo hemos transmitido. De hecho, me han escrito gente de diferentes partes de sanantonienses que están en diferentes partes del mundo. Me han escrito vía WhatsApp y yo se los he compartido
digitalmente, como se lo he compartido a muchas personas. Porque como le digo, solamente tenemos un número de ejemplares muy reducido, que ya muchos de ellos fueron entregados, ya hay varias personas que tienen en sus manos el texto físico. Yo quiero felicitar a Alexis Balsa, más que todo porque en diferencias políticas nosotros hemos comentado cada posición y hemos analizado hechos del acontecer diario en Venezuela, en el mundo, y hemos llegado a puntos de concordantes, sin dejar de apartarnos en lo que creemos, ¿no? Así. Es que lo que hablamos hace un momento, licenciado Sergio, es que las diferencias ideológicas son importantes. Y esas nos unen. Las diferencias ideológicas no pueden separarnos. Son contribución al desarrollo. Porque un mundo sin diferencias ideológicas es un mundo condenado a la muerte, a la extinción. Un mundo sin diferencias políticas, con una sola identidad, es un mundo que no tiene rumbo. Las diferencias políticas, vuelvo y repito, son puntos de encuentro y de unión para las cosas buenas. Claro, y ahí es donde nosotros hemos hablado del tema del diálogo. Y hay que ser tolerantes, hay que ser tolerantes. Por eso yo ya hoy día no soy activista político, yo ya me he retirado, como mucha gente sabe. Yo tuve una época política, yo fui dirigente político, porque mi padre, pues, de una u otra manera, venía de la estirpe de mi padre y tuve la oportunidad de formarme en la política, no por una oportunidad personal, sino porque a mí me formaron como político. Por cierto, un padre sanantoniense, el padre Hernández y el padre Pérez Rojas, que eran socialcristianos, mejor dicho, copellanos, y vieron en mí tal vez una posibilidad y me formaron en el Instituto Jacques Maritain, que funcionaba en la aldea Peribeca. Era un encuentro de socialcristianos, ahí tuvimos la oportunidad de formar, y en la Universidad Católica del Táchira pues tuve la oportunidad pues de terminar de formarme en el mundo político a través de mi profesión de abogado. Y bueno, pues mi padre pues formaba parte de un partido político y tuve las puertas abiertas para entrar a un partido político y desarrollar una carrera política de cerca de 25 años que estuve en la política. Y yo ya hoy día pues no hago política, no ejerzo política, estoy ya en el mundo privado. He dirigido algunas empresas privadas, hoy día dirijo una empresa de telecomunicaciones, como la empresa Norte Comunicaciones, Cable Norte. Soy el gerente de esa empresa en la zona de frontera. Dirigí también otras empresas de transporte y he dirigido otro tipo de empresas en el mundo privado. Dejé ya a un lado la política. Más sin embargo, pues el gusanito político pues no. Siempre está ahí. Siempre está ahí está ahí, pero para sumar. Para sumar. Yo hoy día lo veo para sumar. ¿Por qué lo digo, Alexis? Porque después de 33 años usted pudo haber dicho, es que ese proyecto de mi papá, sí, pero no, lo felicito. Tenía que cumplir la voluntad de él. Tenía que cumplir la voluntad del licenciado Sergio, porque mi papá fue un gran hombre. No porque, no lo digo por ser su hijo y porque él me crió a mí. No, mi padre fue un gran hombre, un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre muy inteligente. Sí, no cabe duda. Mi padre, lo sé porque tengo los documentos que respaldan su trayectoria. Mi padre se graduó en el año 56-57 en la Universidad Central de Venezuela con la mención cum laude, ¿no? En tiempos difíciles para sacar esas altas notas. Creo que hoy día ya eso como que ya no se da, ¿no? Y mi padre pues tuvo un doctorado en economía agrícola, PHs. Mi papá se formó, mi papá hablaba varios idiomas, logró aprender varios idiomas, porque en ese entonces, pues, como él era agricultor, era ingeniero agrónomo, pues los textos venían en otros idiomas, fundamentalmente el italiano y el inglés. Entonces mi papá, pues, entendía inglés, entendía italiano, entendía otros idiomas. Entonces yo veía todo eso y yo lo veía a él, ese hombre tan preparado, tan inteligente. Y un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir. Pero mi papá, a pesar de esa prodigiosidad que tenía, esa inteligencia, que es un hombre muy humilde,
era un hombre muy, muy cariñoso. Se quedó en San Antonio, usted lo veía frente a su casa, sentado, hablando con la gente. Era un hombre muy sencillo, muy humilde, un hombre que no atesoró riqueza, un hombre que no se preocupó por eso, un hombre que tuvo la posibilidad de sustentar su familia con su trabajo en los momentos que tuvo la oportunidad de trabajar, pero ya en sus últimas etapas de la vida, él siguió siendo igual. Alexis, a veces volvemos al mismo punto de partida. Usted está haciendo un reconocimiento al profesor Marco Tulio. El profesor Marco Tulio en este libro, y si ustedes tienen la oportunidad y los tratamos como de motivar a que lo lean, no hace hablar del ego para decir cómo gobernó él ni qué. No. ¿Y a dónde nos vamos a él? A la génesis del padre de la patria. No, El reconocimiento que él le hace. Mi papá era un aficionado, el héroe de mi papá era Simón Bolívar. El héroe de todos. Muchos que dicen, no, que no es el padre, pero es que ya va. El padre veneraba a Simón Bolívar. Hay una figura que nos llama a nosotros a la unión, a la concordancia, al entendimiento de lo que es la geopolítica, al amor en familia, a la religión. Muchos de repente la malinterpretan. Al estar unidos, al hacer del espacio geográfico donde estemos el respetado. Y hoy pues volvemos a hacer énfasis en San Antonio, que el nombre del libro es Ciudad Primada. Aquí le dice pueblo, San Antonio es una ciudad. Sí, claro, mi papá y nosotros tenemos que hacerlo. Mi papá y los líderes políticos de la época de mi papá nunca hablaban de pueblo, hablaban de ciudad. Correcto. Eso sí lo recuerdo yo. Y mi padre le da el nombre de la ciudad primada de la libertad a su obra, a su libro, que con mucha humildad y con mucho cariño y desprendimiento lo escribió, porque San Antonio del Táchira debe ser la ciudad o una de las ciudades más importantes de Venezuela, del país. Primero porque aquí comienza y termina la patria Venezuela. Segundo porque tuvimos esa fortuna de que Simón Bolívar nos libertó por aquí. Simón Bolívar pudo haber entrado por Maracaibo, pudo haber entrado por otro lado. Simón Bolívar vino, pero por algo entró por aquí. Vino a reconocer a los sanantonienses lo que él dijo. ¿Sí? Entonces fuimos los primeros en ser libres en Venezuela, gracias a la mano y al esfuerzo y a la vida que entregó Bolívar a la independencia de su patria. Y porque San Antonio debe ser siempre primero. Para la sanantoniense, mi papá decía siempre primero. Ese era uno de los slogans de mi papá. Siempre primero. Bueno, Somos siempre primeros. Entonces por eso se llama la ciudad primera de la libertad, por esos hechos. Porque San Antonio siempre debe ser primero, como decía mi padre. Siempre de primero, siempre de primera. San Antonio siempre de primera. En todo. Porque por aquí entramos al país, salimos del país. Entonces los que entran al país o los que entramos al país, nos tenemos que sentir que llegamos a la ciudad primada. Y en el tema de la y los que salen de San Antonio, entender que dejan atrás a la ciudad primada. Alexis, los que entran y salen de San Antonio todos los días, o sea, van a Colombia todos los días y vienen los estudiantes, claro, los deportistas, los cultores, porque hay cultores, historiadores, los artistas, los comerciantes. Y a veces pensamos que no, que de Colombia pues no viene, pero que nosotros, el ciudadano de frontera, aprende aquí, conoce de allá, se especializa y tiene una biodiversidad de conocimiento y es tan bonito porque esto sirve para los próximos años de lo que van a hacer o lo que se planifique con estos 300 años, de lo que van a ser los 350, y quizá ya no estemos allá, quizá no, seguramente no vamos a estar, pero los que estén van a tomar como referencia que nos garanticen, sí, sé que no vamos a estar por la voluntad de nuestro creador, pero que los que van a estar nos garanticen a los que estamos hoy día que los 350 años van a ser
en otras condiciones. Yo no me voy a ir de este mundo sin que eso me lo garantice. Y que la historia juzgue a los que le quedamos bien o le quedamos mal a nuestro pueblo, a nuestra ciudad San Antonio del Táchira. Y así es. Bueno, hoy creo que este va a ser el podcast más largo de todos. Hay muchos que han escrito sobre San Antonio y hay otros que deben escribir Eso hay de que San valorarlo. Los Antonio. que han escrito de San Antonio hay que valorarlo mucho, en positivo. Y los que piensan escribir sobre San Antonio también hay que valorarlo. Y hay que apoyarlo, hay que apoyarlo. Por lo menos en la elaboración de este libro, ¿de quién recibió apoyo? No, el apoyo personal. Bueno, sí. El apoyo. Vamos a dar la despedida, como lo hacemos en todos los programas, y que sea usted nuestro invitado especial, que sus palabras, ese sentimiento que tiene por San Antonio y todo lo que eso alberga. Bueno, en primer lugar quiero darle gracias a Dios por haber nacido en esta ciudad de San Antonio del Táchira, ser sanantoniense. Todos los días de la vida doy gracias a Dios por tener la fortuna de haberme desarrollado como persona, formado como persona en San Antonio del Táchira, y darle gracias a Dios porque tengo todavía vida, estoy en San Antonio del Táchira, y pedirle a Dios que me dé licencia para tener un poco más de tiempo de vida y compartirla aquí en mi pueblo amado, en donde nací, vivo y seguiré viviendo mientras la divina misericordia lo permita. El mensaje a todos los sanantonienses: que nos sintamos cada día más orgullosos de ser sanantonienses. Ser sanantoniense es un privilegio. Hay que agradecerle por todo lo que nos ha dado San Antonio a los sanantonienses. En el caso mío, San Antonio me lo dio todo. A lo mejor San Antonio me dio mucho más de lo que yo le di. San Antonio me dio más de lo que yo le pude haber ofrecido a mi ciudad, a mi San Antonio del Táchira. Y hacer el llamado a los sanantonienses que no perdamos ese afecto por nuestro pueblo. No solamente para los que vivimos en San Antonio, los que seguimos viviendo, sino los que de alguna u otra manera tuvieron la necesidad o la fortuna o la posibilidad de irse a otros territorios. Pero entiendo que esos que se fueron de San Antonio del Táchira, su corazón sigue aquí. Y eso se puede ver, observar. Cuando alguien en las redes sociales escribe algo sobre San Antonio, uno ve: San Antonio, mi San Antonio querido, nunca lo olvidaré. Y uno, vamos a ver de quién se trata. Y uno mira y es un sanantoniense que vive en España, que vive en Estados Unidos, que vive en Colombia. El sentido de pertenencia del sanantoniense jamás se pierde. Y eso es un elemento, es un patrimonio intangible y material que tenemos los sanantonienses. Ese afecto por nuestro pueblo. Que eso jamás se pierda. Que eso se siga cultivando en las nuevas generaciones, en las generaciones por venir. Y mi padre, este texto que mi padre escribió, es un regalo a San Antonio por sus 300 años. Ahora, hoy día, sí entiendo por qué mi padre me pidió que publicara este libro para los 300 años de San Antonio. Porque mi padre consideraba de que para esta fecha San Antonio necesitaba a lo mejor este tipo de cosas, este tipo de herramientas que contribuyan para el fortalecimiento de la sanantoniedad y para el relanzamiento y la recuperación de San Antonio en estos tiempos tan difíciles. Le agradezco a usted, le reconozco a usted también, licenciado Sergio, su interés, sus ganas de ayudar, de apoyar, de divulgar estas cosas. Eso es significativo y como sanantonienses se lo agradecemos a usted y seguiremos adelante, seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir a un San Antonio mejor, que los sanantonienses tengan calidad de vida, que mejoren, porque los sanantonienses no nos queremos ir de San Antonio, y si no nos queremos ir de San Antonio, queremos que San Antonio nos dé esa capacidad de estar aquí tranquilos, vivir en sociedad, en concordia, en amistad, porque aquí todos nos conocemos. Habrán 350 años. Y ojalá que los 350 años sean gloriosos también para San Antonio. A lo mejor no estaremos vivos, es posible, por voluntad divina, pero sí que los sanantonienses que tengan
esa posibilidad de conmemorar los 350 años nos garanticen de que van a hacer cosas importantes por San Antonio. No me voy a ir de este mundo terrenal sin que eso se me garantice. Que se garantice que los 350 años de San Antonio sean grandiosos, sean maravillosos y que San Antonio del Táchira para esa fecha esté en mejores condiciones. Gracias, Sergio, y agradecido de haber estado aquí en la casa de la familia Balsa, que es la casa de todos los sanantonienses. Muchas gracias. Gracias, Alexis. Ha sido el de los ausentes, ¿no? Ah, sí. Pero que también están presentes. Ahí era donde trabajaba. Ahí es donde trabajaba mi papá. Ahí tenía la máquina de escribir, y ahí es donde escribió La Ciudad Prima de la Libertad.